Buen día, jóvenes. Vamos a permitir que ingresen los compañeros y compañeras para poder continuar con nuestra solución de problemas. Vamos nada más a finiquitar el problema número 3. Ya lo estábamos avanzando el día de ayer. Entonces vamos a permitir que sus compañeros sigan ingresando. Les damos chance porque luego se me amontonan en la sala de espera. Y para evitar algunas interrupciones vamos a dar chance de que ingresen. Como lo platicamos el día de ayer, en el ejercicio 3 lo que nosotros vamos a hacer prácticamente es la comprobación de que los valores que nos están dando en la tabla son correctos. Obviamente para eso necesitamos varios valores, entre ellos la masa molar, el índice de capacidad calorífica, la temperatura. En este caso, vamos a comprobar que nuestra velocidad a la temperatura de 20 grados centígrados sea la correcta. Para esto, nosotros vamos a utilizar lo que es la constante de los gases ideales. Como también ya lo platicaba el día de ayer, nuestra situación con respecto al aire es que normalmente se va a considerar como un gas noble, como un gas ideal. Entonces, para varios de los cálculos, nosotros podemos utilizar las fórmulas dirigidas a los gases nobles cuando tengamos algún evento en lo que es el aire. En este caso, la transmisión de ondas sonoras se va a dar a través del aire. Entonces, vamos a continuar. Tenemos ya planteada la situación. Ya teníamos nuestro avance. En todo caso, ya habíamos convertido la temperatura de grados centígrados a Kelvin. Como lo comentaba, esta connotación de grados, pues no debería ser. Pues, sin embargo, en el texto así no lo manejan. Entonces, es la situación a la que estamos acostumbrados. En todo caso, nosotros vamos a tener que la temperatura es de 293.15 Kelvin. Manejamos una frecuencia entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Nuestra masa molar ya está establecida, son 28.8 por 10 a la menos 3. Esto obviamente es la situación estándar del aire a esa temperatura. Estamos hablando de condiciones ideales con respecto a la temperatura. Es la temperatura que se establece para un estándar de lo que sería la estabilidad de todos los materiales, tanto sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, por eso se considera la temperatura de 20 grados centígrados. Si ustedes se acercan a un área controlada, es la temperatura que van a manejar. Y bueno, el índice de transferencia calórica es de 1.4. Nosotros vamos a manejar para esta situación en sistema internacional nuestra constante de los gases ideales igual a 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Esa es la representación que vamos a tener o el valor que vamos a manejar. Y como lo vimos el día de ayer, tenemos diferentes
fórmulas para poder calcular la velocidad en medio líquido, gaseoso y metálico o sólido. En todo caso, en este caso, valga la redundancia del término, nosotros estamos utilizando el correspondiente a un gas ideal. Entonces, lo único que hacemos es sustituir los datos que tenemos expresados. Tenemos 1.4 por 8.314 joules sobre mol por Kelvin por 293.15 Kelvin. Todo esto entre 28.8 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Al realizar esta operación, obtener la raíz cuadrada, nuestro dato resultante es de 344.2 metros sobre segundo. Entonces, si nos damos cuenta, es muy cercano, prácticamente es el valor que nos están dando en la tabla correspondiente. Entonces, simplemente necesitamos determinar esto. Ahora, ¿dudas hasta aquí? Si nos damos cuenta, solamente estamos aplicando los datos que ya habíamos obtenido. Ok, y los estamos simplemente resolviendo. Ok, me comenta una de las compañeras que tiene detalles. Ok, comentando igual para todos, a veces cuando no tenemos audio, llega a suceder que reingresando a la sesión se soluciona el problema. A veces es cuestión de internet. En otras, la situación es de configuración. Entonces, en un caso extremo, se requiere reinstalar el Zoom por aquello de las dudas, si llega a sucederles, como es el caso de la compañera Cintia. Ahora, ¿qué conlleva esto? Nosotros ya tenemos una velocidad del sonido. Ahora, nosotros vamos a calcular, esto ya es un extra, nosotros vamos a determinar cuáles son las longitudes de onda que logramos captar de sonidos a través del viento. O del aire, perdón. Entonces, nuestra longitud de onda, como ya lo hemos visto, es igual a la velocidad entre la frecuencia. Esto que implica que nosotros vamos a dividir en cada uno de los casos los 344.2 metros sobre segundo entre cada una de las frecuencias que vamos a tener en el espectro audible para una persona. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es, como extra,
ir calculando la longitud de onda que se puede percibir o que puede percibir una persona. Como ya lo vimos, nuestro espectro es la frecuencia de los 20 Hz hasta los 20,000 Hz. Entonces, nosotros vamos a percibir diferentes longitudes de onda. La más baja en frecuencia la vamos a obtener dividiendo esto, los 344.2 entre 20. ¿Esto qué es? Implica que la longitud de onda más grande que vamos a encontrarnos va a ser de 17.21 metros. Esos son para los sonidos que alcanzamos apenas a percibir. Cuando nuestra frecuencia es mucho más alta, nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a encontrar la situación de que para los sonidos de muy alta frecuencia, nuestra longitud de onda va a ser muchísimo menor. Entonces vamos a tener 344.2 entre 20,000. Para esto, nuestra longitud de onda con mayor frecuencia va a ser de 0.01721 metros. Esto equivale a tener ok, esto implica entonces que nuestra longitud de onda más corta que vamos a alcanzar a percibir va a ser la de 1.72 centímetros. Obviamente en el equivalente para lo que sería la dimensión. Entonces, cuando, por ejemplo, un murciélago genera sus frecuencias, estas alcanzan mucho mayor frecuencia y una longitud de onda muchísimo más pequeña. ¿Esto por qué? Porque de esa manera se alcanza a percibir o alcanzan a percibir los objetos más pequeños, las partículas más pequeñas, porque las longitudes de onda más pequeñas nos van a permitir, de cierta manera, o a ellos más bien, palpar la superficie con mayor claridad. Eso es lo que sucede también con los radares. Cuando se tiene una respuesta de radar, pues alcanzamos a tener una respuesta en la imagen que se produce en estos aparatos mucho más clara, mucho más nítida, por decirlo de alguna manera. Y es lo que también sucede con lo que son los ultrasonidos. Exacto, como lo comenta Ner, es la ecolocalización, es lo que aplican precisamente esos animalitos, como lo son los murciélagos, como lo hacen también los delfines, y ahí lo podemos ver en diferentes medios. El murciélago lo hace a través del sonido transmitido en el aire, y el delfín lo hace por medio de sonido transmitido en el agua, ¿sí? De esa manera se alcanzan a tener las percepciones de estas situaciones, del localizarse a través de esas ondas sonoras, ¿ok?
Entonces, estos serían nuestros resultados. No sé si tengan alguna duda. Si no, nada más asegúrenme que lo copian y pasamos al siguiente ejercicio. ¿No hay dudas? Ok, muy bien. Perfecto, entonces ya nada más, si ya lo tienen copiado, pasamos al siguiente ejercicio. En este caso, nosotros vamos a tener ahora la situación de la intensidad. Como ya lo vimos, es parte de nuestros temas con respecto a el sonido. Entonces, nos dice lo siguiente. Para un concierto al aire libre, queremos que la intensidad de sonido a 20 metros de los altavoces sea de 1 watt por metro cuadrado. Suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas direcciones. ¿Qué salida de potencia acústica debe tener el grupo de altavoces? Esta situación, obviamente, incluyendo más factores, porque aquí nos dice que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas direcciones. No se da de esa forma. Cuando un ingeniero en sonido necesita analizar estas cuestiones, pues obviamente tiene que analizar de qué material son las paredes, de qué material es el armazón en el que están montados sus aparatos de sonido, sus altavoces, en qué material se va a rebotar ese sonido, a qué a qué distancia se va a lanzar ese sonido, cuántas personas van a estar en este escenario. En este caso, pues ya establecen que es al aire libre. Eso ya indica que no vamos a tener tanto rebote como en un lugar cerrado, como en un teatro, como en un salón, etcétera. Todas esas situaciones se tienen que considerar. Hace años un amigo, que sus hermanos tenían un sonido para ambientar fiestas. Me decía, bueno, lo tenían bien armado. Normalmente empezaban ajustando su sonido con la canción de Billie Jean de Michael Jackson, que empieza con graves, y ahí con eso empezaban a igualar a modificar su sonido de manera que tuvieran el mejor resultado en el escenario que ellos tenían. Ok, sin problema para los muchachos que se están, o están ingresando ahorita, vamos a subir, como siempre, como cada semana, la clase. Entonces, lo que ya vimos, lo van a poder revisar ahí. Bueno, continuando con esta situación, me decía, pues obviamente contaban con equipo bastante bueno para esa época, de bastante potencia, y pues sí, hasta cierto punto apantallaban a los que a veces terminaban amenizando con ellos, grupos que llegaban a instalarse para tocar después de que ellos abrían un evento. Pero en aquella ocasión resulta que aquellas personas que tenían su evento, contratan a un grupo de la zona de Puebla, y estos cuates tenían ingeniero de sonido, y pues con su generador de sonidos, con su consola, empieza a darle los tonos, empieza a igualar la sonoridad que ellos tenían, simplemente con los ajustes. Y ya que logra su cometido, igualar la canción, le empieza a subir más y más y más. Y me dice mi amigo, pues no nos quedó más que apagar nuestro aparatito porque este cuate
pues nos opacó, cuando normalmente nosotros opacábamos obviamente con la fidelidad de sonido que manejaban. Entonces, así se las gastan los que realmente le mueven al sonido. Bueno, fuera de la anécdota, vamos a ver cuál es la intensidad necesaria y más bien la potencia necesaria para poder resolver este asunto, para que los altavoces tengan la potencia para los 20 metros que están solicitando. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver cuál es los datos que nos están proporcionando. Entonces vamos a manejar la siguiente ecuación. Permítanme, vamos a abrir la presentación para ver cuál es la ecuación que vamos a manejar. Primero, lo que nos están dando como dato es la intensidad. Entonces, nosotros vamos a manejar ese dato. Tenemos que la intensidad es igual a 1 watt por metro cuadrado. Ok, vamos a ponerlo aquí. Enseguida, la distancia que se está considerando son 20 metros. ¿Esto qué nos va a implicar? Bueno, nos va a implicar un área. Entonces, el área en sí la vamos a obtener como normalmente lo obtenemos. Perdón, es pi por el radio cuadrado. En este caso, nuestra distancia sería el radio. Entonces, tendríamos que es pi por los 20 metros al cuadrado. ¿Esto qué valor nos daría? Ok, son 1256.63, ¿es correcto? Metros cuadrados. Ok, ahora, la situación también sucede de la siguiente manera. El sonido no se va a propagar simplemente por la superficie, sino lo va a hacer de manera general en el espacio. ¿Qué es lo que sucede? Lo vamos a poner, lo voy a tratar de hacer en un bosquejo. Nosotros vamos a tener altavoces y estos altavoces obviamente nos van a generar un sonido alrededor de este círculo. Pero en sí, lo que realmente sucede es de que también se oye hacia arriba. Entonces, nosotros vamos a tener
en general un domo. ¿Sí? La intensidad no solamente va a propagarse de forma lineal, sino también hacia arriba. En sí, nuestra área total la tendríamos que considerar de lo que es el cascarón de ese domo. ¿Cómo lo vamos a obtener? El área correspondiente la vamos a obtener con lo que sería el área de una esfera. El área de una esfera la obtenemos por medio de la siguiente fórmula, es 4pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? Ahora, en este caso, estamos hablando de la parte superior de esa esfera. ¿Por qué? Porque los altavoces estarían en el centro de lo que sería la esfera que nos proporcionaría ese sonido. Suponiendo que los altavoces están a ras de piso, nosotros tendríamos que considerar la mitad de esto. Entonces, el correspondiente, lo vamos a poner aquí, indicado con una flecha. El área a tratar sería 1/2 por 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 2 por pi por los 20 metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en sí, el área que realmente nos vamos a presentar, o más bien que nos va a abarcar esta intensidad, es la de la mitad de una esfera, una semiesfera, que va a ser la que nos va a propagar el sonido hacia todos lados. Efectivamente, como nos lo pone Sara en el chat, aquí el equivalente sería de 2513.27 metros cuadrados. Ok, entonces este es el área que nosotros vamos a considerar para poder determinar precisamente lo que nos pide el problema. La potencia requerida. Si ustedes se dan cuenta, lo único que necesitamos aquí es, para la potencia, nosotros vamos a multiplicar la intensidad que tenemos por el área que se generó. Entonces vamos a tener que es 1 watt por metro cuadrado multiplicado por el área correspondiente a esta esfera, que son 2513.27 metros cuadrados. Entonces, lo único que sucede aquí, obviamente, al tratarse solamente de 1 watt de potencia, perdón, de intensidad, lo que estamos generando, pues prácticamente nosotros vamos a tener que la potencia requerida en los altavoces debe ser precisamente de 2513. .27 watts. Entonces, esa es la potencia que se nos debe generar en los altavoces, ¿sí? Para lograr
que alcancemos esa intensidad a 20 metros al menos. ¿Dudas aquí? ¿Ok? Entonces, por favor, nada más cópienlo. Hagan su bosquejo, obviamente lo mejor posible, indicando que estamos considerando la mitad de una esfera, tomando en cuenta que los altavoces puedan estar prácticamente a ras de suelo. Obviamente, aquí en esta situación, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando estábamos trabajando también lo que es las potencias, el RMS, pues nos vamos a encontrar con que los altavoces me traen una potencia ya establecida, pero también hablamos de eficiencias. Entonces, probablemente necesitemos algo así de 3000 watts para poder generar la potencia que estamos trabajando aquí. Recuerden que siempre hay una pérdida al menos de o debemos considerar al menos una pérdida de alrededor del 10%. En este caso, pues, tomando en cuenta que los altavoces puedan ser de alta eficiencia, puedan ser, comentándolo así, podrían ser de los buenos, ¿no? Pero si consideramos una simple bocina, pues a lo mejor hasta nuestra potencia se va al 75, al 60%. Pero en estos casos, bueno, obviamente, como les comentaba, el análisis de un ingeniero de sonido, pues es un poquito mayor para poder generar la disipación del sonido en buenas condiciones. Pero sí, aludiendo a la cuestión de la potencia, que sería la potencia eléctrica implementada o que requieren estos altavoces, tendríamos que considerar al menos una pérdida, como les digo, del 10%. Entonces, nosotros consideraríamos que esto sería como el 90% del total que debería estar entregando realmente el altavoz. Ya haciendo números, estaríamos hablando de alrededor de la necesidad de 2800 watts para poder entregar esta intensidad de sonido a 20 metros como se está especificando, en un aproximado. Entonces, necesitaríamos al menos esos 2800 watts generados por nuestros altavoces. ¿Ok? Bueno, ¿ya lo copiaron? Si ya lo tienen, me comentan y pasamos a el último ejercicio.
confirmen y pasamos al último, por favor. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar. Gracias. Vamos a presentar entonces el último ejercicio. Vamos a empezar a plantearlo. Nos habla aquí primero, es en un día en que la rapidez del sonido es de 345 metros sobre segundo, la frecuencia fundamental de un tubo de órgano cerrado es de 220 Hz. Inciso A, ¿qué longitud tiene el tubo? Inciso B, el segundo sobretono de este tubo tiene la misma longitud de onda que el tercer armónico de un tubo abierto. ¿Qué longitud tiene el tubo abierto? Ok, entonces, esto ya va a ser un poquito más en referencia a lo que nosotros tenemos con respecto a los tubos. Estas relaciones que nosotros tenemos aquí en la, en la presentación, en el diagrama para el análisis de los tubos abiertos y cerrados, son las que vamos a utilizar nuevamente, en este caso, para poder solucionar este ejercicio. Y nuevamente vamos a plantearlo, al menos de inicio, para poder generar la solución. Primero nos dice que la velocidad del sonido es de 345 metros sobre segundo. Enseguida nos implica que tenemos una frecuencia de 220 Hz. Y finalmente nos indica que el tubo está cerrado. ¿Ok? Entonces, basado en esta situación, primero nos pide la longitud del tubo. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la que nosotros tenemos para los tubos cerrados. En este caso nos dice que la frecuencia es igual a la velocidad entre 4 veces la longitud. Entonces, frecuencia es igual a la velocidad entre 4 veces la longitud. Lo vamos a dejar planteado así y lo terminamos el día de mañana. Ya tenemos menos de 1 minuto para nuestra sesión. Gracias, sí. Ok, chavos, nada más alcancen a copiar lo que se pueda y lo terminamos el día de mañana. Si nos da la oportunidad, mañana hacemos uno extra. Sí, muchas gracias. Órale, pues. Hasta luego. Hasta luego.